¿Sabías que el verdadero precio de la tecnología no siempre se paga con dinero? En la era digital, muchas veces se paga con algo más silencioso, tu privacidad. Cada clic, cada búsqueda y cada dato que entregas construye tu versión estadística, una identidad algorítmica capaz de anticipar lo que vas a hacer incluso antes de que lo decidas. El Big Data promete eficiencia y comodidad, pero también instala una vigilancia constante que casi nunca vemos. En este video analizamos ese lado invisible de la tecnología, donde los datos, el poder y la ética se cruzan y redefinen la libertad. Cada avance tecnológico arrastra un costo oculto que rara vez se percibe en el momento de la innovación. En la era industrial ese costo fue la contaminación, en la era nuclear fue el miedo constante a la destrucción y, en la era digital, el precio silencioso es la erosión progresiva de la privacidad. El Big Data ha transformado el mundo con una promesa poderosa y seductora, mayor eficiencia, personalización extrema, capacidad predictiva y un conocimiento profundo de la realidad social. Sin embargo, esa promesa se sostiene sobre un pilar frágil y delicado, la recopilación masiva de datos personales. Datos que describen quiénes somos, qué hacemos, qué pensamos, qué sentimos y, cada vez con mayor precisión, qué es probable que hagamos en el futuro. Por esta razón, la ética y la privacidad se han convertido en uno de los grandes dilemas morales del siglo XXI. No porque la tecnología sea inherentemente dañina, sino porque es extraordinariamente poderosa, y todo poder que no se acompaña de reflexión termina generando desequilibrios profundos. Vivimos una paradoja inquietante, nunca en la historia humana se produjo tanta información sobre las personas y, al mismo tiempo, nunca hubo tan poco control consciente sobre ella. Cedemos datos a cambio de comodidad, rapidez y entretenimiento, casi sin detenernos a pensar en las consecuencias a largo plazo. El Big Data no observa con intención maliciosa, pero observa de forma constante, omnipresente y persistente. Durante siglos, la privacidad se entendió como un espacio físico o íntimo, asociado al hogar, a la correspondencia personal o a los pensamientos que nadie más podía escuchar. Hoy, sin embargo, la privacidad se ha convertido en un fenómeno fundamentalmente informacional. Ya no se define solo por aquello que una persona decide revelar de manera explícita, sino por lo que puede inferirse a partir de sus datos. Información que, tomada de manera aislada, parece trivial, pero que al combinarse revela patrones sorprendentemente precisos. Los horarios de conexión permiten reconstruir rutinas diarias, los datos de ubicación revelan hábitos, nivel socioeconómico y lugar de trabajo, el historial de búsquedas expone preocupaciones, miedos e incluso posturas ideológicas, mientras que la actividad en redes sociales ofrece pistas sobre la personalidad, las relaciones y el estado emocional. El Big Data no necesita saber el nombre de una persona para conocerla. Le basta con identificar patrones, correlaciones y probabilidades. De este modo surge una nueva forma de identidad, una identidad algorítmica, que no vive en documentos oficiales ni en certificados, sino en servidores distribuidos por todo el planeta, actualizándose en tiempo real. Esta identidad estadística no siempre coincide con la imagen que cada individuo tiene de sí mismo, pero aún así influye de manera decisiva en las oportunidades que se le ofrecen, en los riesgos que se le atribuyen y en las decisiones que otros toman sobre su vida. En teoría, el uso de datos personales se apoya en el consentimiento informado. Aceptamos términos y condiciones, marcamos casillas y otorgamos permisos. En la práctica, ese consentimiento suele ser ilusorio. Los contratos digitales son extensos, complejos y redactados en un lenguaje legal que la mayoría de las personas no comprende. Aceptar se convierte en un acto automático, casi reflejo, más cercano a la resignación que a la elección consciente. Además, el consentimiento se da dentro de un contexto de dependencia. Si una persona no acepta, simplemente no puede usar el servicio. Y cuando ese servicio resulta esencial para trabajar, comunicarse o participar en la vida social, la libertad de elección se diluye. Esto plantea una pregunta ética fundamental: ¿puede considerarse verdaderamente libre un consentimiento cuando no existen alternativas reales?
El Big Data ha transformado el consentimiento en un trámite técnico cuando debería ser una decisión informada y reflexiva. Redefinir el significado del consentimiento se convierte así en una de las grandes responsabilidades de la sociedad digital contemporánea. Muchos de los servicios digitales más utilizados se presentan como gratuitos, pero en realidad el pago se realiza con datos. El ejemplo antiguo más emblemático es Google y más recientemente los LLMs como ChatGPT y Gemini. Este modelo económico se basa en la recolección, el análisis y la monetización de información personal. No se vende el producto, se vende la capacidad de predecir comportamientos futuros. Cuanto mayor es la precisión con la que una empresa puede anticipar lo que una persona hará, mayor es el valor de su plataforma para anunciantes, gobiernos u otros actores interesados. El Big Data se convierte de este modo en una infraestructura de vigilancia permanente, aunque no siempre percibida como tal. El problema central no es únicamente la recolección de datos, sino la profunda asimetría de poder que se genera. Las empresas y las plataformas saben cada vez más sobre los usuarios, mientras que los usuarios saben muy poco sobre cómo se utilizan realmente sus datos. Este desequilibrio erosiona uno de los pilares fundamentales de la democracia, la autonomía individual. Cuando otros saben más sobre una persona que ella misma, la libertad se vuelve frágil y condicionada. Cumplir la ley no siempre equivale a actuar de manera ética. La ética va más allá de lo legal y se pregunta por lo que es correcto, justo y humano. En el contexto del Big Data, la ética obliga a enfrentar preguntas incómodas. ¿Deberíamos recolectar datos simplemente porque es técnicamente posible hacerlo? ¿Es legítimo predecir comportamientos íntimos sin que la persona lo sepa? ¿Qué ocurre cuando una predicción termina convirtiéndose en una profecía que se cumple a sí misma? Si un algoritmo determina que una persona tiene alta probabilidad de fracasar académicamente y, en base a esa predicción, se le niegan oportunidades, la predicción no solo describe una posibilidad, sino que contribuye activamente a crearla. Aquí aparece un principio ético fundamental: no todo lo técnicamente posible es moralmente aceptable. La ética del Big Data no busca frenar la innovación, sino orientarla con prudencia, responsabilidad y una mirada profundamente humana. Los datos tampoco son neutrales. Reflejan la historia, la cultura y las desigualdades de la sociedad que los produce. Si los datos contienen sesgos, los algoritmos los aprenderán. Si los datos excluyen a ciertos grupos, los modelos los invisibilizarán. Numerosos casos han demostrado cómo sistemas de reconocimiento facial funcionan peor con personas de piel oscura, cómo algoritmos de contratación penalizan a las mujeres o cómo modelos de riesgo crediticio desfavorecen sistemáticamente a sectores vulnerables. El problema no es que la máquina discrimine de manera consciente, sino que automatiza y amplifica prejuicios existentes, otorgándoles una apariencia de objetividad matemática. Por eso, la ética del Big Data debe incorporar la idea de justicia algorítmica, entendida como el diseño de sistemas que no solo sean eficientes, sino también equitativos y responsables. Esto implica auditar datos, revisar modelos y aceptar que la neutralidad absoluta es una ilusión. Cada vez más organismos internacionales reconocen la privacidad digital como una extensión de los derechos humanos. No se trata únicamente de proteger información, sino de proteger la dignidad, la libertad y la capacidad de cambio de las personas. La privacidad permite experimentar, equivocarse y transformar las propias ideas sin temor a una evaluación constante. En ausencia de privacidad, cada acción queda registrada, analizada y potencialmente utilizada en contra del individuo. Una sociedad sin privacidad tiende al conformismo, donde el miedo a la vigilancia limita la creatividad y la disidencia. Por esta razón, la privacidad no es un lujo individual, sino un bien colectivo que sostiene la salud democrática de la sociedad. Defenderla no implica rechazar la tecnología, sino humanizarla. Frente al crecimiento del Big Data, los estados han comenzado a reaccionar mediante regulaciones que buscan restablecer cierto equilibrio. Normativas como el Reglamento General de Protección de Datos en Europa intentan devolver a los ciudadanos parte del control sobre su información.
Estos marcos legales reconocen derechos fundamentales relacionados con el conocimiento, la corrección, la eliminación y la portabilidad de los datos, así como el derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas sin explicación. Sin embargo, la regulación siempre avanza más lentamente que la innovación tecnológica. Por eso, la ética no puede depender exclusivamente de la ley. Debe formar parte del diseño mismo de los sistemas desde su origen. En este contexto surgen conceptos como la privacidad por diseño, que propone integrar la protección de datos desde el inicio del desarrollo tecnológico, y la ética por defecto, que plantea que los sistemas deben priorizar el bienestar humano por encima de la mera eficiencia. Estas ideas reflejan un cambio profundo en la concepción de la tecnología, que deja de presentarse como neutral y asume una responsabilidad moral explícita. La ética del Big Data no es solo tarea de ingenieros, empresas o gobiernos. También es una responsabilidad ciudadana. Cada persona puede adoptar una actitud más consciente, preguntando qué datos se recolectan, ajustando configuraciones de privacidad, cuestionando recomendaciones automáticas e informándose sobre el funcionamiento de los algoritmos. No se trata de paranoia digital, sino de alfabetización ética. Comprender el sistema es el primer paso para transformarlo. El Big Data puede convertirse tanto en una herramienta de emancipación como en un mecanismo de control. Puede ayudarnos a tomar mejores decisiones o reducirnos a simples perfiles estadísticos. El resultado no está escrito de antemano. Depende de las decisiones que tomemos hoy como sociedad. Si dejamos que la lógica de la eficiencia y del mercado gobierne sin límites, la privacidad se erosionará de forma gradual hasta desaparecer. Si, en cambio, colocamos la ética en el centro, el Big Data puede transformarse en una fuerza al servicio del bien común. El futuro no está escrito en los datos. Está escrito en los valores que decidamos aplicar a ellos. En la era del Big Data, defender la privacidad es defender la humanidad, y en un mundo gobernado por algoritmos, la ética sigue siendo el último territorio verdaderamente humano. Suscríbete gratuitamente al canal para transitar mejor la era digital.